Muy buenos días, estudiantes. Espero que se encuentren muy bien de salud, usted y toda su familia. Sean bienvenidos una vez más a otra clase de lenguaje y literatura. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy bueno, un tema muy interesante y realmente espero que sea de su agrado. Trataré de explicarlo a través de una presentación y pues estemos listos. El tema a desarrollar en esta ocasión se llaman los géneros literarios. Específicamente hablaremos de la novela. Recordarles que todo el año hemos visto muchos diferentes tipos de cuentos, ¿verdad? Recuerdan, cuento policial, perdón, cuento de terror, cuento de ciencia ficción, cuento fantástico, cuento realista y el último que vimos el cuento surrealista. Entonces terminamos de ver ya todo ese tipo de cuentos. Ahora vamos a abordar algo más extenso, un tipo de libro, un tipo de literatura un poco más compleja, un poco más extensa en cuanto a grosor y un poco más compleja en cuanto a la psicología de los estudiantes, de los personajes, perdón, a la trama y a los diferentes elementos por los cuales está compuesta una novela. Entonces, pero lo primero que tenemos que hacer es definirla. Al lado izquierdo podemos ver la definición. La novela es una obra literaria en prosa que se distingue de otros textos, como el cuento y la leyenda, por ser más extensa y compleja. Los espacios y tiempos varían, además el protagonista es más complejo y variable que el de un cuento. Como se lo estaba mencionando, la novela es mucho más extenso en cuanto a los cuentos. Al lado derecho podemos ver la clasificación y los diferentes tipos de novelas que podemos encontrar. Novela de caballería, novela policial, novela realista, novela romántica, novela de ciencia ficción, novela histórica, novela picaresca, novela psicológica, entre otras. Existen muchos tipos de novelas. Si ustedes ven, pueden decir, también hay cuentos, hay novelas policiales y novelas realistas. Sí, claro, se cultivó mucho la cuestión de muy similar, igual el cuento, ¿verdad? Entonces quiero que vean y entiendan y sepamos distinguir que la novela es más extensa, más compleja, más variada. Los escritores aplican unas técnicas totalmente diferentes. Ahora, a través de un par de ejemplos y un par de libros que tengo guardados por ahí, quiero que vean. Al lado izquierdo pueden observar una novela que se llama 100 años de soledad. A simple vista podemos ver por el grosor que es mucho más extenso que la que tenemos al lado derecho en la parte superior, que se llama Cuentos y Narraciones, de un escritor migueleño, Francisco Gavidia. Es una recopilación de cuentos ambientados en el área rural y con un lenguaje coloquial. Y si podemos hacer una comparativa entre ambas, a simple vista se ve que es más extensa la novela que el cuento. Entonces en la parte inferior tenemos otro libro que se llama El extranjero, del francés Albert Camus, y al lado derecho tenemos otro libro de cuentos que se llama Agua de Coco. Entonces son similares en cuanto al grosor, pero en cuanto al contenido, ya lo sabemos, la trama del extranjero es mucho más complicada, es mucho más compleja, con un rasgo muy característico del personaje principal, con un rasgo psicológico muy fuerte. Entonces, y El agua de coco, que son una serie de cuentos del escritor salvadoreño Francisco Herrera Velado. Esos son unos de los libros que tengo por ahí, que se los quería mostrar para que vean la diferencia. Ahora, vamos a hablar de un tipo de novela específicamente que se llama la novela de caballería. La novela de caballería
Es un tipo de novela que tuvo mucho énfasis por el siglo XIII, XIV, XV, inclusive hasta el XVI. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que lo tenemos que definir. Los libros de caballería o caballerescos son grandes obras en prosa que describen las andanzas y aventuras de los caballeros andantes, figura de personaje que dedica su vida a los demás y la arriesga continuamente para proteger a los que no pueden protegerse y luchar por aquello que cree justo. El caballero andante tiene la virtud de ser valiente, honrado, fiel, muy protector de su amor, si lo tiene, y pues trata de reflejar aquellas grandes aventuras, aquellas grandes batallas, aquellos grandes combates. Entonces, hablar de la novela de caballería también es de hablar de la inspiración por los cuales muchos de los escritores basaron sus ideas en elementos tradicionales o leyendas, como por ejemplo el Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda. No sé si lo han escuchado, pero de esas historias es que se nutre mucho estas historias de caballería. Leyendas muy originarias y muy autóctonas de cada lugar, por ejemplo de Inglaterra, de España, de Francia, etcétera, ¿verdad? Estamos hablando en aquel tiempo cuando existían los reinos, cuando no existían los países como geográficamente divididos como ahora. Entonces la imagen o el estereotipo del caballero andante es aquel de que es gallardo, es fuerte, es defensor de los pobres, etcétera. Entonces, hablar de las características de la novela de caballería es hablar de las más principales que he decidido tomar, las cuales son: el personaje principal es un caballero andante. La búsqueda del valor, la honra y la aventura son definitivamente los elementos que caracterizan a esta novela. Está basada en leyendas orales y tradicionales, como les decía, y también incorpora los elementos fantásticos, claro. Un escritor, para darle realce, belleza a su literatura, también le da elementos fantásticos. Adelantarles que uno de los, mejor dicho, la novela más representativa de las novelas de caballería es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Quizás ustedes ya lo han escuchado porque es muy muy famoso. En la parte inferior hay un pequeño dibujo donde va Don Quijote junto con su escudero llamado Don Sancho Panza, ¿verdad? Más adelante les voy a hablar un poco sobre ello. Hablar de ejemplos de novela de caballería, estamos hablando de la Amadís de Gaula, que su escritor no se sabe y por eso es anónimo, aunque algunos hablan sobre la versión de García Rodríguez de Montalvo en el siglo XV. El Palmerín de Inglaterra, del escritor Francisco de Moraes Cabral, del siglo XVI, y el Romance del Caballero Cifar, de Ferran Martínez, del siglo XIV. Ahora, si bien es el libro más representativo, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, del español Miguel de Cervantes, también se le puede considerar como una parodia, o qué, o qué quiero decirles con esto. Realmente Miguel de Cervantes retoma la idea de que los siglos anteriores, estamos hablando del siglo XVI, XV, hacia atrás, ya existían muchísimos libros de caballería, y entonces él retoma la imagen del caballero andante y lo hace como satirizarlo o como burlarse, pero no dejando de lado el mismo lineamiento de las novelas de caballería. Pues Don Quijote, quien vive obsesionado por los libros de caballería, se lanza a la aventura después de leer muchos, pero muchísimos libros de caballería, como que pierde la noción del tiempo y sale en busca de aventura, ¿verdad?
Esto indica que llevaba una vida aburrida y tenía ganas de variarla. El personaje realmente oscila entre la sensatez y la locura, porque en el transcurso de la historia se ve enfrentado a muchas situaciones, como por ejemplo que él dragones, mira dragones en donde solo son molinos de viento, mira un rebaño entero cuando él ve que son un ejército que viene a atacarlos, y así sucesivamente. Prácticamente eh, con este libro termina, o mejor dicho, es la culminación de tantos libros de caballería a través de satirizar. También su escudero Sancho Panza, que es lo contrario, que es como un hombre más sensato, ¿verdad? Que siempre está a la par de Don Quijote para ayudarle en sus desventuras que a lo largo de la historia le sucede. Entonces este libro es considerado como la primera obra, la primera novela moderna, perdón, por los críticos, por su personaje por su personaje principal, que es tan extenso en cuanto a su forma vasta, y a la profundidad de la psicología en cuanto a sus diferentes personajes. Entonces, lo que le he puesto ahí de fondo también es una pequeña imagen de Don Quijote junto a Sancho Panza buscando aventuras. Ahora les hablaré de otro tipo de novela que se denomina la novela picaresca. Este tipo de novela es el conjunto de relatos en primera persona, donde el personaje principal es un pícaro, un ser marginado de clase social baja y que a través de su astucia busca sobrevivir. En este tipo de novelas vamos a ver reflejada muchas situaciones, como por ejemplo la pobreza, que se puede ver la marginación, la vida que en ese momento, en ese momento del autor, aunque es anónima, pero pero lo que los escritores tratan de hacer es un medio, la literatura es un medio para poder reflejar muchos aspectos del contexto social del cual les tocó vivir. Entonces, en este caso de la novela picaresca, no es la excepción. Trata de reflejar aquellas situaciones marginales, como, como las personas pueden sufrir muchos abusos, y a través de la astucia, a través de la picardía, se rebuscan para poder sobrevivir. Más adelante les voy a dar un pequeño resumen o a platicarles sobre una de las principales novelas picarescas. En la parte inferior pueden ver unas imágenes de un niño robando vino. Ya les voy a explicar por qué. A la derecha otro niño comiendo uvas. Si pueden ver, son niños descalzos. Se nota la marginalidad con las cuales están ambientados. Hablar de las características es que el protagonista es pícaro y de bajo rango social, o sea, pobre. Se perfila como un antihéroe, con deseos de superarse, pero a través de la astucia. Y es narración autobiográfica, que quiere decir que la narra el mismo protagonista, el mismo autor, el mismo personaje que está sufriendo o que pasó por aquellas desventuras o por aquellas situaciones de desgracia. Les presento las novelas picarescas, la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. En 1554 es anónimo, no se sabe quién escribió. El Guzmán de Alfarache. Entre 1599 y 1604 de Mateo Alemán. La vida del Buscón, o también lo pueden buscar como La vida del Buscón de Sevilla, escrito por Francisco de Quevedo, español. Libro de entrenamiento de la pícara Justina en 1605 por Francisco López de Úbeda. El Guitón
Onofre en 1604 por Gregorio González, y por último tenemos La hija de la Celestina en 1612 por Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo. Hablarles de la novela picaresca, prácticamente el libro más principal es Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes pues prácticamente es el relato autobiográfico por el mismo Lázaro. Entonces que le asignan ese nombre Tormes porque nació en el río llamado Tormes. Pues prácticamente la obra se presenta como una carta de Lázaro de Tormes a un misterioso destinatario que a lo largo de la historia no dice específicamente a quién. Pues a quién él está contando los episodios más importantes de una vida miserable y vergonzosa que lastimosamente le tocó llevar. Desde su nacimiento hasta el momento en que escribe. Pues el aspecto más novedoso de este tipo de novelas es que lo está autorrelatando. Lo está prácticamente diciendo el mismo personaje. El pícaro siempre va a ser un padre sin honra. Es un hijo de padre sin honra. Y se ve obligado a abandonar su hogar por la pobreza y suele pasar hambre. Comentarles un poco algunas de los pasajes o de las situaciones que le suceden a Lázaro, por ejemplo. Lázaro es regalado a un ciego porque la madre realmente es tan pobre que no lo puede ni mantener, y aparte que es maltratado por un padrastro que le da de golpes, etcétera. Entonces la madre ve la oportunidad que el ciego le enseñe muchas cosas de la vida. Entonces y es como de esa manera Lázaro se va con el ciego. De ahí es que no nace el nombre de las personas que van guiando a los ciegos, les dicen Lázaro o Lazarillo. Este ciego es realmente muy tacaño. Vive de las limosnas de la gente, vive de venderles, como por ejemplo adivinarles el futuro, un par de charlatanerías que se pueden ver en el libro, pero que al fin y al cabo Lázaro aprende mucho de ello. El ciego era tan tacaño que cuando tenían comida, él era lo que se comía. Él comía lo mejor y a Lázaro apenas le daba a veces cebollas que comer o rábanos. Entonces en una ocasión Lázaro le pedía vino y el ciego no le daba. Entonces vino él, trató de agarrar una especie de lo que en esta época hablaríamos como una pajilla. Y como el ciego no lo lograba ver a lo largo, trataba de succionarle el vino. El ciego se dio cuenta y le puso una jarra, le puso una tapadera a la jarra. Entonces se le hacía más difícil para Lázaro poder quitarle el vino. Entonces en una de tantas veces Lázaro se le sentaba en el regazo, como en la parte de adelante, y cuando se sentaba con él cuando comía, y en una de esas cuando el ciego se inclinaba al jarro de vino, Lázaro previamente le había hecho un hoyo, un orificio por la parte de abajo, como era de barro, entonces y le abría. Y lo abría para que las gotas de vino cayeran en su boca. Entonces de esa manera pues al final realmente el ciego se da cuenta y lo maltrata hasta el punto que la jarra se la deja caer en la boca y el pobre Lázaro sufre muchas desventuras, muchos desvaríos. Tiene muchos amos, realmente Lázaro va por muchos amos, un escudero que al final aparenta tener dinero y no tiene nada. También pasa por la figura de un fraile que también era un poco tacaño con él. Y Lázaro, para poder sobrevivir, a veces pues no tenían que comer, le trataba de robar cosas del almacén, le robaba el queso, etcétera, pero porque eran bastante tacaños. Entonces al final se dan cuenta y Lázaro es muy maltratado, es muy golpeado y al final pasan muchas situaciones lamentables. Entonces esa es la vida picaresca, esa es la novela picaresca. Y hablar de Lázaro de Tormes es la figura más representante de este tipo de novela.
Veré si más adelante vamos a hacer una evaluación. Yo les voy a avisar si evaluamos algún fragmento de novela picaresca o algún fragmento de la novela de caballería. Entonces eso sería todo. Espero que les haya gustado, que hayan puesto mucha atención. ¿Cuáles son las indicaciones? Me van a copiar la teoría, que le he tratado de resumir, se lo aseguro. Me la envíen el correo a ese que pueden ver antes de las 4, por favor. Perdón. Y les pido ser bien puntuales y responsables con la hora establecida. Yo sé que usted también tiene cosas que hacer, pero este es el momento adecuado para que usted se ponga al día. Si tiene clases pendientes, por favor enviarlas, que yo llevo un registro. La semana pasada les envié el listado de los estudiantes que están pendientes. Hágalo, envíelo a mi correo. Así que esto sería todo. Bendiciones. Nos vemos hasta la próxima.